رسول الله من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. En el nombre de Allah, el compasivo, el misericordioso, yo soy testigo que no hay más Dios excepto Allah, y Muhammad es el siervo y el mensajero de Allah. El que Allah guía, nadie le va a poder guiar, y el que está desviado, nadie le va a poder guiar. Ok, inshallah, hoy vamos a hablar sobre la envidia, sobre la batalla entre el bueno y el malo, entre el haq y el batil. Hasta esto pasó con José y sus hermanos, y vamos a hablar sobre eso, inshallah. ¿Recuerdas la historia del mensajero Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Cuando el mensajero Muhammad sallallahu alaihi wasallam les dio el mensaje para su gente, empezó con su familia, porque uno debe de empezar con la gente cercana, con su familia. Y ya sabemos, es mucho más difícil de dar un mensaje para su familia que otras personas. Pero entonces el mensajero Muhammad sallallahu alaihi wasallam empezó a dar el mensaje con su gente, con su ciudad, con su familia. Y luego la gente que tiene poder, la gente que tenía mucho interés, no les convenía a la gente que empiece, que se convierta. Ya sabemos, ellos tenían ídolos, como 360 ídolos. Entonces cuando un mensajero viene y les dice, no pueden adorar a esos ídolos, solamente deben de adorar a Allah, es como una pérdida para ellos, porque la gente ya no va a ir al mercado, ya no va a ir allá a mirar esos ídolos, a comerciar. Entonces no les convenía que la gente se convirtiera al Islam. Entonces ellos estaban contra el mensajero Muhammad, como Abu Sufyan, Abu Jahl, Abu Lahab. Pero los frágiles, la mayoría, muchos de ellos aceptaron el mensaje. Y ahí es cuando empezó la guerra entre el haq, entre lo bueno, entre la justicia, y el batil, y entre el malo, entre la injusticia. Entonces ahí es cuando empezó la batalla entre los dos. Igual con el mensajero José, que paz y bendición esté con él. Recuérdense, cuando el mensajero José, que paz y bendición esté con él, sus hermanos, le tenían envidia a él. La gente que él quería tenía envidia de él. Entonces lo querían tirar, lo querían matar. Todo eso es por la culpa de la envidia que tenían contra él. Entonces siempre hay una batalla entre la justicia y la injusticia, entre lo bueno y el malo, entre el positivo y el negativo, siempre. Y ya sabemos, en el fin, Allah va a dar la victoria para la justicia, para lo bueno, para lo positivo. Vamos a leer, inshallah, la sura 100. Antes de leer la sura José, vamos a leer la sura 109, inshallah, para mostrarles a Abu Lahab, cuando el mensajero Muhammad les dijo a todos ellos para que se unan juntos, porque el mensajero Muhammad les quería decir algo. Entonces todos ellos cerraron sus negocios, todos ellos fueron a escuchar lo que el mensajero Muhammad les quería decir. Y cuando el mensajero Muhammad sallallahu alaihi wasallam les dio el mensaje de la ilaha illallah, Abu Lahab era el primero que se puso contra él. Y ahí es cuando la sura bajó hablando de Abu Lahab. Vamos a leer la sura 109, inshallah. Bismillahirrahmanirrahim. Es cierto que te hemos dado la abundancia. Por eso reza a tu Señor y ofrece sacrificios, porque es quien te detesta, el que no te tendrá posteridad. Okay. Vamos a leer la siguiente sura, inshallah. Ahí mismo, pero la siguiente sura. 109, entonces. Bismillahirrahmanirrahim. Di a los incrédulos, yo no adoro lo que ustedes adoran, ni ustedes adoran lo que yo adoro. Yo no adoro lo que vosotros adoran, ni vosotros adoran lo que yo adoro.
para vosotros vuestra adoración y para mí la mía. Entonces el mensajero Muhammad sallallahu alaihi wasallam le estaba diciendo que nosotros seguimos nuestra religión, tú sigues lo tuyo, no son iguales. Y vamos a leer también la sura 111, inshallah. Que se pierdan las manos de Abu Lahab, y perdido está. De nada le servirá su riqueza ni todo lo que ha adquirido. Entonces Abu Lahab era un hombre muy rico, negocio, y cuando Abu Lahab cerró su negocio para escuchar al mensajero Muhammad, y cuando el mensajero Muhammad les dio el mensaje, Abu Lahab se enojó y empezó a hablar cosas negativas sobre el mensajero Muhammad, y ahí es cuando esa sura bajó. Vamos a seguir leyendo, inshallah. Que se pierdan las manos de Abu Lahab, y perdido está. De nada le servirá su riqueza ni todo lo que ha adquirido. Se abrazará en un fuego inflamado, y su mujer acarreadora de leña llevará al cuello una soga de fibra. Entonces era el castigo de Abu Lahab. Cuando él muera, infierno, su esposa también, porque ellos decidieron de no creer al mensajero Muhammad y trataron de matarlo, trataron de hacer muchas cosas contra él. Ese es el castigo contra ellos en el día del juicio. Okay. Entonces, siempre cuando hay un creyente que está en el camino correcto y está haciendo el trabajo de los mensajeros, uno de los tres va a pasar: o lo expulsan, así como hicieron con el mensajero Muhammad sallallahu alaihi wasallam, o lo ponen en la cárcel, o lo matan. Y la historia se repite, pero eso es lo que muchas veces pasa. Y eso es lo que pasó con José. Lo querían matar, y luego Allah subhanahu wa ta'ala guió a una caravana, y luego lo vendieron para el rey de Egipcio. Entonces los hermanos tenían un plan contra él, y Allah tenía otro plan bueno para él. Entonces, una de las lecciones: siempre la batalla entre el malo y el bueno va a pasar. Segunda lección es: siempre el diablo va a inspirar, ¿no? A la gente, a los no creyentes, o la gente que tiene envidia, o a los celosos, o lo que sea. Siempre el diablo les va a inspirar a ellos para que ellos planeen contra los creyentes. Y vamos a leer, inshallah, la sura José ahora, el verso número 8, para darles pruebas, inshallah. Es la sura José, sura número 13, creo, ¿no? Yeah. Verso 8, para darles una prueba como el diablo, el shaitán, siempre va a inspirar la gente que tiene envidia, o los no creyentes, o la gente del lado malo, para que planeen contra los creyentes. Y esa es la prueba. Inshallah, vamos a leer. Bismillahirrahmanirrahim. Cuando dijeron: Yusef, o José, y su hermano son más amados para nuestro padre que nosotros, a pesar de que nosotros todo un plan. Entonces, nuestro padre está en un claro error. Entonces estaba como que tenían envidia, ¿no? Que el papá quería más a José que ellos. Eso es como envidia. Que ellos eran más, ¿no? Ajá. José era el más chiquito. Siempre los papás quieren al más chiquito, más, ¿sabes? Más atención. Pero ellos lo interpretaron como... Entonces tenían envidia de José. Y por culpa de esta envidia, el diablo interfirió y los inspiró para que
para que lo tiren en el pozo, para que lo maten. Ok, vamos a seguir, inshallah. Matar a José o abandonarlo en una tierra cualquiera para que así el rostro de vuestro Padre se vuelva únicamente a nosotros. Y una vez que lo hayas hecho, podré ser gente recta. ¿Sabes? Subhanallah, la gente que él quería mucho, ellos mismos tenían envidia contra él y ellos mismos querían matarlo. Entonces siempre vamos a dejarlo eso en nuestra mente, inshallah. El diablo siempre inspira a los no creyentes, siempre inspira a los que tienen envidia, digamos, porque el diablo tiene como poder contra ellos, entonces les va a decepcionar y por culpa de esa inspiración ellos van a tratar de lastimar a los creyentes. ¿Ok? ¿Sí está claro ese punto, inshallah? Okay, so let's read verse 8 and verse 9 in Surah Yusuf. We just spoke about that there will be a battle between Haqq and Batil till the day of judgment, and it's always been happening. And we gave an example of Messenger Muhammad sallallahu alaihi wasallam when he was delivering the beautiful message of Islam in Mecca. His own people, especially those who have a lot of interest, those who were benefiting from the idols being in the Kaaba, because Messenger Muhammad was saying that we shouldn't worship those idols, we should only worship Allah. So all these people who had interest, who had convenience, they were against Messenger Muhammad, and then all those who were weak, they were with Messenger Muhammad. So that's when the battle started at the time of Messenger Muhammad between Haqq and Batil. Messenger Muhammad with all those Muslims who converted, who were weak, against those who refused to accept the message, and that's when the battle started. And then we'll give you an example in the Quran, Surah Yusuf. Yusuf alayhi salam, Allah chose him basically to be the prophet and the messenger of Allah, right? And his own brothers, the people who really he loved so much, they wanted to kill him. They wanted to get rid of him. Because why? Because they felt that their father was loving him more than, they felt that their father was loving Yusuf more than them. So they decided to get rid of Yusuf alayhi salam. So because of that jealousy, Shaitan jumped in and inspired the brothers to kill Yusuf. So 2 lessons, okay? The first lessons, always there will be a battle between Haqq and Batil, okay? Number 2, always, okay? The Shaitan will inspire the non-believers and will inspire also those Muslims who have jealous, who have that disease, right? Will inspire them as well to try to defeat the people of truth, the people who are in the right path. So those 2, keep that in mind, inshallah. Okay? So far so good? Is that understood, that Shaitan will take advantage when in your weakness, when you have that jealousy, when you have that hatred, he will try to take over and will try to make you fight those who are in the right path. Is that true? Is that clear? Okay, let's read verse 8, verse 9, Surah Yusuf, just to give you that proof, inshallah. When they say Yusuf and his brother are more beloved to our father than us. See, that's jealousy, right? Okay. While we are a clan or a group, indeed our father is in a clear error. Okay, so that proved that they were jealous, right? Okay, and then let's keep reading. And Yusuf was his little brother, so there was no reason for them to be jealous, because usually parents, they give more attention to kids, right? Yeah. Okay, let's keep reading, inshallah. Kill Yusuf or cast him to another land, the continent of your father,
will then be only for you, and you will be after that. So one of them say, let's kill Yusuf, let's get rid of him, you know? And then after we get rid of him, that's it. We're gonna be Allah will then our Father will love us. So always the non-believers, the people who have jealousy, hatred, they always will try. They will try to defeat the people of Ahl Haq. But at the same time, just keep in mind those who always try. Okay, vamos a ahora. Let me jump into Spanish. Okay, al mismo tiempo, deja en su mente también que esta gente que está planeando contra ti, ellos sin darse cuenta están planeando para ti. ¿Sí está claro? Yeah. Ahora les vamos a dar un ejemplo. El plan de los hermanos de José era de Desaparecerlo. y el plan de Allah que era de Ponerlo en un puesto, ajá, guiándolo. Su plan era de él llevándolo hasta Egipto, no que fuera. entonces el plano bueno era bueno para Allah, ¿no? Porque era el plan de Allah que iba a desestablecer a Yusuf alayhi salam, y eso es lo que pasó, así como Allah quería. Y siempre pasa lo que Allah quiere, no lo que la gente quiera. Es parecido como cuando el faraón planeó contra el pueblo de Jacob, ¿no? De Y Israel. que, ya, Ajá. de Israel, que planeó pues que seguirle a atacarlos en el mar. Ajá. Pero Alá era el mismo plan de él era llevar a todo ese pueblo de faraón Ajá. para ahogarlos en el mar. Así es. Entonces, ese es el punto, que siempre, aunque los no creyentes, aunque la gente que tiene envidia, si ellos planean contra ti, pero ellos están planeando para ti sin darse cuenta. Ese es el punto que estamos tratando de explicar. Okay? So, another lesson to learn, inshallah, like those who are believers, they should be calm, they should relax, regardless of what happens to them. Even if the enemies try to hurt you, they try to do bad things against you, in the end, it's for your own benefit, but they don't know it. And the proof is, the brothers of Yusuf, they wanted to get rid of Yusuf, they wanted to kill him, right? But Allah's plan was that Yusuf goes to Egypt, and then Allah will establish him in the land, and he will be the prophet and the messenger, and that's exactly what happened. Allah's plan prevailed. Always Allah's plan prevailed, and sometimes Allah's plan can prevail through what they do also. Like, they don't know it, they don't realize it, because their mind, is so limited. But that's what happens in the end. Allah's plan will prevail in the end. Entonces, siempre el plan de Allah es el que pasa en el fin. Es el que se cumple, ¿no? Y la gente, los no creyentes, ellos no comprenden eso porque su cerebro es limitado. Así Allah nos creó. No vamos así vamos a seguir, inshallah. Ojo, no. Bájale una soda, gordo. Ahí está. Bájale una soda. Pásale una soda, mi pana. Ok, vamos a continuar, inshallah. Y quieren leer las últimas 2 suras del Corán también para comprender esta Biblia, esta inspiración del diablo, para comprenderlo mejor, inshallah. Bismillahirrahmanirrahim. Dígales, me refugio en el Señor del rayar el alba, del mal de lo que ha creado, Del mal de lo que ha creado, del mal de la noche cuando se hace oscura, y del mal de los que soplan en nudos, y del mal del envidioso cuando envidia. Dígales, me refugio en el Señor de los hombres, el Rey de los hombres, el Dios de los hombres, del mal del susurro que se esconde, ese que susurra en los pechos de los hombres,
y existe entre los jinns, entre los genios y entre los hombres. Entonces, ¿ves? Eso existe. Pero con la ayuda de Allah nos refugiamos con Allah De todo esto. de todo eso. Entonces sí pasó con José lo que pasó. Y sí pasa con los creyentes también. A veces les expulsan, a veces les ponen en la cárcel, a veces le echan culpa por algo que no hizo. Puras mentiras solo para así. Entonces eso siempre va a pasar. Ok, vamos a seguir inshallah. Vamos ahora en la Surah Yusuf, verso 19 hasta 21. ¿Por qué el mensajero José? ¿Por qué Allah subhanahu wa ta'ala le ayudó? ¿Por qué Allah subhanahu wa ta'ala le escogió al profeta Yusuf alayhi salam? ¿Por qué? ¿Por qué? Vamos a leerlo inshallah. Bismillahirrahmanirrahim. Y llegaron unos viajeros que enviaron por agua a su aguador, y cuando éste descolgó su cubo, exclamó: Abricias, aquí hay un muchacho, y lo ocultaron como mercancía, pero Alá sabía lo que hacían. Okay. Y lo vendieron a bajo precio, unos cuantos dinares, para deshacerse de él. Y el que había comprado, que era de Misr, le dijo a su mujer: Hónralo mientras permanezca entre nosotros, porque tal vez nos beneficie, o quizás lo adoptemos como hijo. Y así fue como le dimos una posición a José en la tierra, y se hizo propicio que le enseñáramos la interpretación de los relatos. Alá es invencible en su mandato. Sin embargo, la mayoría de los hombres no lo saben. Okay. Entonces, ¿cuál es la razón que Allah subhanahu wa ta'ala le dio esta posición al profeta Yusuf alayhi salam? ¿Cuál es la razón? Porque él era de aquellos que hacían las cosas más que bien. Por eso que Allah le escogió al profeta Yusuf y siempre estaba con él. El profeta Yusuf alayhi salam, cuando era chiquito, cuando era grande, cuando lo pusieron en la cárcel, siempre hacía las cosas más que bien con todos. Justicia, misericordia, de lo que hablamos la semana pasada, lo aplicaba con todos. Por eso que Allah subhanahu wa ta'ala le escogió a él y le dio esa posición en la tierra. Okay, so let's read inshallah. Y también, solo para repasar un punto importante, la caravana vendió a José cuando era chiquito a Egipcio, al gobierno de Egipcio, por poco dinero. Y entonces ellos pensaban que el profeta Yusuf, eso es lo que él valía. Pero Allah subhanahu wa ta'ala sabe que el profeta Yusuf iba a ser un mensajero, iba a ser un escogido de Allah. Entonces, a ver. Ok, sí, así es. Hasta ahí, no les quiero cumplir. Vamos a leerlo en inglés ahora. Let's read it in English. Verse 19 till verse 20 to verse 21. Let's read that verse inshallah. Of Surah Yusuf. Surah Yusuf. And there came a company of travelers. Then they sent their water drawer, and he let down his bucket. He said, "Good news, here is a boy." And they concealed him, taking him as a merchandise, and Allah was knowing of what they did. And they sold him for a reduced price, a few dirhams, and they were concerning of him, of those content with little. And the one from Egypt who bought him said to his wife, make his residence comfortable. Perhaps he will benefit us, or we will adopt him as a son. And thus we established Yusuf in the land that we might teach him the interpretation of events, and Allah is predominant
over his affair, but most of the people do not know. Okay, so that's the proof. Allah subhanahu wa ta'ala established Yusuf in the land. Allah guided this caravan to take Yusuf and then sell it to the governor of Egypt. And so that Allah's plan basically prevailed in the end. So that's the proof, inshallah. Entonces, y eso es lo que está pasando con muchos musulmanes esos días. Venden su din, venden su religión por poco dinero. Así como esta caravana vendió a José, al gobernador de Egipcio, por poco dinero, ¿no es? Ok, exactamente lo que está pasando con muchos musulmanes cuando están sufriendo, o cuando algo les pasa, o cuando no sé qué, o a veces porque quieren solo beneficios, venden su din por poco dinero. Mensajero Yusuf alayhi salam, cuando él tenía la oportunidad de no ir a la cárcel, solo tenía que hacerle caso a su jefa, ¿no es? Ella quería hacer algo con él y él no quiso hacer nada y fue a la cárcel. Entonces él tenía la oportunidad de no ir a la cárcel todos esos años, solamente hacer lo que le estaba ordenando y ya, pero no. El profeta Yusuf alayhi salam comprendió que Allah le estableció en la tierra y también le va a tribular, le va a testear, y el mensajero Yusuf alayhi salam decidió de no vender su din por algo chiquito o por ¿sí está claro? Ya. Sí, ya, okay, and then just to make a point that these people who own a caravan, they sold Yusuf for some money, right? It wasn't much. And that's exactly what's happening to a lot of Muslims these days. They are selling their religion for some money, not that much, you know? It's not even worth it. What, you're gonna lose your akhirah for like... Anyway, so the point is that Prophet Yusuf alayhi salam, when Allah established him in the land, when Allah established him in Egypt, Messenger Yusuf basically knew that Allah will test him because, you know, and Allah tested him with his, you know, with the women who wanted to do something with him. And then he decided not to do anything. So he went to jail, like, I don't know for how many years, right? And yeah, he went to jail for how many years, and he could have not gone to jail just by listening to their command and do what they were asking him to do. So this is what's happening to a lot of Muslims these days. They are selling their deen for some cents. Allah established them in this life, in this country, and instead of being grateful to Allah, they are selling their deen for some money. Is that clear? Yeah. Okay. ¿Está claro, no? El punto. Ya. Okay. Can you find the verse? La takunu, like all Muslims, no, don't betray basically everything that, you know, don't betray your deen. Can you find that verse? If you can find it. Entonces, hay un verso en el Corán que Allah subhanahu wa ta'ala nos está diciendo que no traicionamos esta amana, no traicionamos lo que Allah nos ordenó. Cuando uno va y empieza a adorar a un ídolo, o empieza a adorar a otras, o en vez de adorar a Allah, empieza a adorar a otros, ¿no es? Es como que uno está traicionando su fitra, traicionando su religión. Entonces Allah subhanahu wa ta'ala nos está ordenando de no traicionar, no traicionarlo. Cuando uno, digamos, hace algo que no debe de hacer, no es fornica o roba, o es como que estamos traicionando lo que Allah nos ordenó de hacer. Allah nos estableció en esta tierra, no es, no debemos de traicionar lo que
lo que Allah debemos de aplicar lo que Allah, todo lo que Allah nos ordenó. O sea, cuando uno no reza, es como que estás traicionando a Allah también. Cuando tú no haces las cosas que Allah te ordenó, es como que estás traicionando a Allah. ¿Sí está claro? Yeah. Porque a veces nosotros hablamos de eso, que vendemos el din, pero a veces la rezas, la diferencia entre el creyente y el no creyente, la reza. Hay un hadith. Y también, entonces debemos de tener mucho cuidado de no traicionar a nuestro din, especialmente cuando Allah ya te estableció en la tierra. Tienes donde vivir, digamos, tienes trabajo, familia, eso todo es establecimiento. Cuando Allah te estableció, uno nunca debe de traicionar a Allah, aunque no te estableció. Pero es peor cuando Allah te establece y vas y traicionas a Allah. ¿Sí está claro? Yeah. Okay. Did you find that verse? Yeah. Okay, vamos a leerlo inshallah. El Surah, what number is Surah? Surah 8, Surah 8, verse 27. verso 27. Inshallah. Bismillahirrahmanirrahim. Vosotros que creéis, no traicionéis a Alá y a su mensajero, ni traicionéis lo que se os ha confiado después de lo que ya sabías. ¿Sí está claro? Ustedes los que creen, no traicionen a Alá y a su Pues el mensajero. profeta Yusuf no quiso traicionar a Allah. No quiso hacer lo que las mujeres le querían que él haga, ¿no es? Y ahí es cuando fue a la cárcel. Entonces a veces uno paga el precio, pero ese es el punto, es que nunca, especialmente en nuestras rezas, debemos de rezar. El ayuno, esas cosas que Allah nos ordena, si no lo hacemos, es como que estamos traicionando a Allah. Okay, so just wanted to clarify that we should never betray Allah and His messengers. What does that mean? Allah subhanahu wa ta'ala established you in this life, right? School maybe, for some of us, living with our parents. And then for some of us, married, have kids, have a job. Like, Allah established us, right? And the minimum we should do is be grateful to Allah, and we should never betray Allah and His Messenger. What does that mean? When, let's say, Allah subhanahu wa ta'ala is ordering you to worship Him, and then you go and worship someone else instead of Allah. This is like betraying Allah. Allah subhanahu wa ta'ala is telling you to pray, right? And you don't pray. This is like betraying Allah. Like all the orders that Allah orders you to do, we should try our best to do it. If we don't do it, it is as if we are betraying Allah and His Messenger. Is that clear so far? Yeah. Because Messenger Yusuf alayhi salam, he could have betrayed Allah, right, by listening to those women, but he chose not to, and that's when he went to jail, right? But I mean, we are like a lot of Muslims these days, they're betraying Allah in the little things, like praying like 5 times a day, what, 5 minutes each time? Or like doing those little things to get you closer to Allah, and you're not doing it. So this is like betraying Allah and His Messenger. Is that clear? ¿Está claro, inshallah? ¿Hasta ahora estamos bien? Alhamdulillah. Ok, vamos a ver el mensajero José, porque a veces muchos musulmanes cuando están sufriendo ya quieren dejar de creer en Allah, ya dejan de rezar, sabes, algo malo les pasa, ya quieren separarse de Allah. Sabes, una vez yo vi una persona en la escuela, en la universidad, y estaba en la rueda, y me dijo que yo ya no quiero estar con Allah. Le dije, ¿por qué? Porque Allah siempre, si yo me acerco a Allah, Allah me va a testear. Ya no quiero más exámenes, ya no quiero testear, no quiero. Pero vamos a ver cómo actuó el mensajero Yusuf alayhi salam cuando estaba en la cárcel. Vamos a ver cómo él era. ¿Él cambió o era la misma persona? Muhsin, hacía las cosas más que bien. Vamos a ver cómo el mensajero José actuó, inshallah, cuando estaba en la cárcel. Verso 35, Surat Yusuf, verso 35.
Bismillahirrahmanirrahim. Luego, a pesar de haber visto los signos, les pareció conveniente encarcelarlo por un tiempo. Ajá, sigue leyendo. Y con él entraron en la cárcel 2 jóvenes criados. Uno de ellos dijo: me he visto en un sueño, en sueños, haciendo vino. Y dijo el otro: me he visto llevando sobre la cabeza un pan del que comían los pájaros. Dinos cuál es su interpretación, pues ciertamente vemos que eres de los que hacen el bien. ¿Viste? Entonces, estas 2 personas que estaban en la cárcel con el mensajero Yusuf alayhi salam se dieron cuenta que Yusuf alayhi salam hace las cosas más que bien. Entonces, así era el carácter del mensajero Yusuf cuando estaba en la cárcel. Se dieron cuenta que él era un hombre diferente, era un hombre que hacía las cosas por más que bien. A lo mejor ayudaba a la gente, quién sabe, pero se dieron cuenta que era un hombre muhsin. ¿Qué significa la palabra muhsin? Que hace las cosas más que bien. La palabra muhsin significa, recuerdas el mensajero Muhammad sallallahu alaihi wasallam nos enseñó que la palabra ihsan es cuando adoras a Allah como que lo estás mirando, y si no lo alcanzas a mirar, sepa que Allah te está mirando. Eso es lo que significa la palabra ihsan. Entonces ellos se dieron cuenta que el mensajero Yusuf alayhi salam era muhsin, no conveniencia, no interés, sinceridad, tú sabes, era muhsin. Y así debemos de actuar nosotros, aunque cosas negativas nos pasan un día. Inshallah que no nos pase, ¿no? Inshallah. Inshallah que Allah nos dé la afia en la dunya y en la akhirah, porque uno no sabe cómo va a actuar. Si algo negativo le pasa a uno no sabe cómo va a actuar, si va a pasar el examen o no. Entonces uno nunca debe de pedir lo malo que le pase a uno, ¿sí está claro? Ya, sí. Porque nosotros no somos, ¿sabes? Somos frágiles, más frágiles. No. Pero eso era el carácter del mensajero Yusuf alayhi salam. ¿Y cuál es el problema esos días? Ya, solo quiero clarificarlo. A veces cosas chiquitas nos pasan. No fuimos a la cárcel ni nada. A veces algo pasó y ya dejamos de rezar, dejamos de hacer todo. O algo pasó en el trabajo, algo chiquito y ya queremos dejar a Allah. Y el mensajero Yusuf fue en la cárcel no sé por cuántos años y siguió firme. Allahu Akbar. Ok. Y no firme solo, con ihsan. Ok, vamos, let's read it. Verse 35, Surah Yusuf, inshallah. How was Messenger Yusuf's character when he was incarcerated, when he was in prison? Because a lot of people, when something happens to them, something negative happens to them, they forget about Allah. They just want to separate themselves from Allah. They stop praying, they stop, right? But let's see how Messenger Yusuf alayhi salam acted when that happened to him, when he was in prison. When he was to prison, he was sent to prison unjustly. Like he didn't deserve to go to prison. They just put him there, right? Yeah. And even that, he was still content with everything, and he was still a muhsin while he was in prison. He was still, but let's read it, inshallah, to understand it more. 35. And their prayer at the house was not except whistling and hand clapping. Oh, that's Surah Al-Anfal. Yeah, sorry. Surah Yusuf, verse 35, to give you proof that Messenger Yusuf alayhi salam, he was still a righteous person. He was still a sincere person, even after those negative things happened to him. Even though he was put in jail and he didn't deserve it. Yeah. Then it appeared to them, after they had seen the signs of Al-Aziz, should surely imprison him for a time. And there entered the prison with him 2 young men. One of them said, "Indeed, I have seen myself in a dream pressing wine." The other one said, "Indeed, I have seen myself carrying upon my head some bread."
from which the birds were eating, inform us of its interpretation. Indeed, we see you to be one of those who do good. So we see you from one of those who do good. The Arabic word is muhsin, ihsan. What does muhsin means? Muhsin means Messenger Muhammad ﷺ taught us that ihsan is worship Allah as if you see Him, and if you don't see Him, know that Allah sees you. So they saw that in Messenger Yusuf, that he was a sincere person, that he was a humble person, and that's when they asked him if he could give them an interpretation of the dreams that he had. Okay, so the point is that whenever something small happens to a lot of people, a lot of Muslims, they just want to give up Allah. No praying, no. Messenger Yusuf alayhi salam put in jail unjustly, and he still is firm with his character. He was still content with Allah. His relationship maintained strong with Allah. But just know we should never ask for something bad to happen to us, because we don't know how we're gonna act when that bad thing happens. So we should always ask Allah to give us afiyah in the dunya and in the akhirah, inshallah. Okay. Oh, ahí tienes ahí. Ok, vamos ahora a leer verso 55, inshallah. Bismillahirrahmanirrahim. Dijo: ponme el cargo de las despensas del país, pues ciertamente soy buen guardián y conocedor. Vamos a seguir leyendo, inshallah. Así es como dimos una posición a José en la tierra, en la que podía residir donde quisiera. Llegamos con nuestra misericordia a quien queremos, y no dejamos que se pierda la recompensa de los que hacen el bien. Que hacen el bien. ¿Ves? Otra vez. Él estaba en la cárcel y luego declararon su inocencia. Se dieron cuenta que el mensajero Yusuf alayhi salam era inocente, y Allah subhanahu wa ta'ala guió al gobierno de Egipto en aquella época y lo trajo a Yusuf para que trabaje con él, para que le ayude. Y luego Allah dijo que nunca dejamos perder a aquellos que hacen las cosas más que bien, muhsin. Entonces, la razón que Allah subhanahu wa ta'ala lo subió en esta posición muy alta, muy grande, es porque él era de aquellos que hacían las cosas más que bien. Era muhsin. Ya sabemos qué significa esa palabra, muhsin, ihsan. Muhsin o ihsan. Muhsin. So let's read, inshallah, verse 55 to give you a proof that Messenger Yusuf alayhi salam, because of his ihsan, because he used to do things more than good, more than ihsan, Allah subhanahu wa ta'ala declared his innocence. Like, I mean, the governor of Egypt at that time, he found out he was innocent, that he was put in prison unjustly, and then he gave him a job, basically a very good job, and then Allah subhanahu wa ta'ala say that he will never make the efforts of those who do good be lost. So let's read, inshallah. So Yusuf said, appoint me over the storehouses of the land. Indeed, I'll be knowing of the guardian. And thus we established Yusuf in the land to settle therein wherever he willed. We touch with our mercy whom we will, and we do not allow to be lost the reward of those who do good. See, so we will not allow the reward of those to be lost of those who do good. Yeah. So we should keep that in mind. We should always try to be muhsin wherever we are, the best we can,
Because in the end, Allah subhanahu wa ta'ala will not will not allow our effort to be lost, inshallah. Is that clear, inshallah? Good. ¿Sabes lo peor que puede pasar? Lo peor que puede pasar es cuando das un trabajo para una persona y esa persona no merece esa posición. Porque el mensajero Yusuf alayhi salam, como él trabajó con el rey, como él vivió con el rey, como él creció con el rey, entonces sabía mucho de economía. Por eso que él era la mejor persona para tener esa posición, ese trabajo en el gobierno. ¿Sí está claro? Pero el problema esos días, muchas personas que están ahí no merecen estar ahí. No tienen esa experiencia de estar ahí. ¿Sí está claro? Yeah. Y eso es lo que está pasando en los países musulmanes, países, la mayoría de la gente injusta, gente que no experiencia, gente solo por conexión, gente por eso que hay mucha corrupción. Eso es lo que está pasando. The worst thing that could happen is when you give a job to someone who doesn't deserve that position because he doesn't have that experience. Prophet Yusuf alayhi salam, because he grew up with the king, he learned so much from him. So he was the best one, right, to be in that position where they were giving food to other countries, something like that. But the problem these days, a lot of these people who are in those positions, in any kind of jobs worldwide, they don't even deserve to be there. They were given this because of their connection or because of, but that's what's happening now, especially in the Middle Eastern side of the world. Most people who are corrupted, they don't deserve that position, and they're still there. So yeah, so that's the worst thing that could happen. Even Messenger Muhammad sallallahu alaihi wasallam, he warned us, when you see that happening, just know that the day of judgment is near. ¿Sí sabías? Hay un dicho del mensajero Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cuando miras que eso está pasando, cuando empiezas a mirar que eso está pasando, que la persona que está en una posición pero no lo merece estar ahí, no tiene, sepa que el día del juicio se está acercando. Ok, vamos a seguir inshallah. Ok, ahora vamos a ir al verso 77, Surah Yusuf, para mostrarles que Allah subhanahu wa ta'ala siempre menciona que el mensajero Yusuf era de aquellos que hacían el bien. Todo el tiempo, todos los lugares, momentos difíciles, momentos buenos, momentos malos, siempre hacía el bien. Vamos a leernos. Bismillahirrahmanirrahim. Dijeron, sí ha robado ya, robó antes a su hermano suyo. Y Yusuf, sin mostrárselo a ellos, dijo para sí mismo, vosotros estáis en peor situación y Alá conoce lo que atribuyen. Sigue leyendo, Shalom. Dijeron, mi Aziz, él tiene un padre muy anciano, toma en su lugar a uno de nosotros, ciertamente vemos que eres de los que hacen el bien. De aquellos que hacen el bien. Entonces, cuando los hermanos fueron a Egipcio para traer comida, el mensajero José se dio cuenta que eso eran sus hermanos, pero ellos no se dieron cuenta que él era Yusuf. Ellos pensaban que él estaba muerto. Y luego encontraron algo del rey en la mochila del hermano menor. Y los hermanos le dijeron a Yusuf, te miramos que tú eres de aquellos que hacen el bien. En vez de dejar, agarre a uno de nosotros, en vez de agarrar a nuestro hermano ese que encontraste que llevaba la pertenencia del rey. Él era pequeño, ¿no? Que supuestamente llevaba la pertenencia. Era el más pequeño. Pero el punto es que Allah subhanahu wa ta'ala siempre va a bendecir, va a subir en posición a aquellos que hacen el bien. ¿Sí está claro? Ya. So let's read now verse 77. Allah keeps repeating the word muhsin in this surah.
to show us that in the end, those who do good, their effort will not be lost. So let's read it, inshallah. They say if he steals, a brother of his has stolen before, but Yusuf kept it within himself and did not reveal it to them. He said, you are worse in position and Allah is most knowing of what you describe. Keep reading, inshallah. They said, O Aziz, indeed he has a father who is an old man, so take one of us in place of him. Indeed, we see you as a doer of good. We see you as a doer of good. You see, again and again, you doer of good. Do good, like because he was from those doers of good. Allah subhanahu wa ta'ala gave him that establishment in earth. So this is the point, that the doers of good, in the end, Allah subhanahu wa ta'ala will always give them a high position. Okay, inshallah. So far so good. Okay. Ok, ahora ese es el más importante de todo y lo concluimos ahí, ok. Inshallah. Muchas personas, cuando tú les dices, ¿por qué no seas musulmán? No, ¿para qué? Yo soy bueno, yo no robo, yo no... Somos iguales. Nosotros adoramos a algo, tú adoras a algo. ¿Qué diferencia es, no es? Nosotros hacemos las cosas más que bien, también. No somos musulmanes, pero hacemos las cosas más que bien, ¿no es? Porque hay mucha gente que no tiene religión, pero son gente buena también. Son gente que hacen el bien, gente de justicia. ¿No es? Sí estamos de acuerdo, ¿no? Sí. Ok, vamos a ver cuál era la reacción del mensajero José. Hacer el bien, hacer el bien, hacer el bien. ¿Qué es lo que le pidió a Allah en el fin? Vamos a leer, inshallah, el verso 100, inshallah, Surat Yusuf. Bismillahirrahmanirrahim. Subió a sus padres sobre el trono y cayeron prosternados ante él. Ante él dijo: Padre mío, esta es la interpretación de mi visión anterior. Mi Señor ha hecho que se realizara y me favoreció al sacarme de la prisión y al haberos traído a mí desde el desierto después de que el Shaitán hubiera sembrado la discordia entre mí y mis hermanos. Realmente mi Señor es benévolo en lo que quiere, y es cierto que Él es conocedor, el sabio. Ok, sí, ahora el verso vamos a hablar. Mi culpa, sorry. Sí, sigue leyendo. Señor mío. Ándale, ahí está. Señor mío, mira la invocación de José, ¿ok? Me has dado soberanía y me has enseñado a interpretar los relatos. Tú que creaste los cielos y la tierra, eres mi protector en esta vida y en la última. Haz que muera sometido a ti. Haz que muera sometido a ti. ¿Qué significa la palabra sometido? Practicando el Islam. Musulmán. La palabra musulmán significa sometido a ti. Entonces, como que el mensajero José no le importaba que hacía el bien y todo. Lo que le importaba más es que se muera musulmán, porque sabes, el corazón siempre gira. Entonces tenía miedo que en el fin el corazón de él gira para otro lado. Dejar de hacer lo que hacía. Como esas personas hacen el bien, ya piensan que es suficiente. No, el mensajero José hacía el bien y sabía que no era suficiente. Le estaba invocando a Allah: oh Allah, déjame morir sometido a ti y reúneme con los justos. Ok, ¿sí está claro, Shalom? Ya. Va, let's read. Ese era 101, ¿no? Sí, 101. Verse 101, to show you that Messenger Yusuf alayhi salam, he was the doer of good, right? And these days, there's a lot of good people, and they don't practice religion, but they're good people. They do good things. And when you tell them, please be Muslim so you can be saved after you die, he said, why? What's the difference between you and me? I do good, you do good. You worship Allah, I worship this. Right? That's what they tell you, right? Anyways, Messenger Yusuf alayhi salam, he was the doer of good. He used to do things with ihsan, but he knew that wasn't enough.
So let's read. What did he ask Allah for, inshallah? Let's read verse 101. My Lord, you have given me something of sovereignty and taught me the interpretation of dreams. Creator of the heavens and the earth, you are my protector in this world and in the hereafter. Cause me to die as a Muslim and join me with the righteous. Cause me to die as Muslim and join me with the righteous. You see, that's all he cared for. He wanted to die as Muslim because he knows that this heart keeps turning around and it's hard to be firm always, submitting to Allah, like always doing things for the sake of Allah, always being sincere with everything you do. That's very hard, So he was asking Allah, oh Allah, let me die in this state of being Muslim, submission only to you, inshallah. Okay, sallallahu alayhi wa sallam. Úneme con los justos. You enjoy me with those who are just. Sallallahu alayhi wa sallam. Jazakallah khair. Jazakallah khair.